Ahora la verdad es que os presento a Álvaro Perdices, que, bueno, pues como siempre y como ya he dicho antes, a pesar de lo repetitivo que pueda ser, es un placer tenerle aquí. Es un placer tenerle aquí por varios motivos. Es un placer tenerle aquí porque es un compañero del museo que trabaja con Carlos y conmigo aquí en diversas funciones y es un placer trabajar con él, es algo muy, muy grato. Es un placer porque es uno de los dos comisarios de este recorrido que ya os hemos mencionado y que ya lo sabéis porque lo habéis visto esta mañana, de La mirada del otro, están Adiós para la diferencia, y que entre él y Carlos, con mucho cariño, con mucho trabajo, eso que no falte, y con mucha ilusión, la verdad es que también han montado todos estos recorridos y esta idea, yo creo que tan bien montada y tan bien pensada. Él ha vivido durante 20 años en Los Ángeles, es artista y en paralelo es coordinador de exposiciones en el Museo del Prado, aquí ya os he comentado, y tras licenciarse en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid, realizó un máster en la Universidad de UCLA y en el 2011 se instaló de nuevo en España y al poco presentó una amplia exposición de su trabajo en Castellón. Su obra forma parte de colecciones públicas y privadas como las del Museo Nacional de Reina Sofía, como la Harmon Hammer Museum, en el Banco de España, en distintas fundaciones y en la colección de Elga de Alvear. Entre otras cosas, bueno, pues es de destacar también como articulista y como persona que trabaja con distintos proyectos tremendamente interesantes aquí en el Museo del Prado. Os dejo con él. Hola, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por atender a este curso tan bien organizado por Enrique Pérez y por el Departamento de Educación del Museo. Pensando en esta presentación y sabiendo con antelación que mi querido compañero Carlos Navarro iba a hacer pues, algo tremendamente maravilloso y brillante, pensé que habría que hacer quizás otra cosa diferente, ¿no? Presentar otra cosa diferente. Y algo que nos enlazara de alguna manera con nuestro mundo, con un mundo más contemporáneo, que es quizás con el que yo estoy más relacionado. También pensé en qué presentar que os fuera útil, sobre todo a vosotros que trabajáis en el aula. Yo trabajé personalmente en Los Ángeles durante 8 años en las escuelas e institutos del LA Unified School District, con lo cual siempre es importante, ¿no? Es decir, encontrar las maneras, los vehículos a través de los cuales insertar ciertos contenidos o ciertas formas que nos ayuden a generar la diferencia, ¿no? La presentación que voy a realizar prácticamente tiene que ver o está relacionada con trabajos del siglo XX, de las últimas décadas, con algunos de mis trabajos, sobre todo pensando desde el lugar de la práctica del arte, el lugar del momento del arte, ¿no? Es decir, qué necesidades o qué deseos utiliza el artista para construir ciertas imágenes, ciertos cuerpos, y cómo eso quizás puede ser útil desde el punto de vista de su utilización, de la replicación de esos gestos dentro del contexto educativo. Va a ser una presentación en torno a cómo se construye la diferencia, una construcción que en mi caso personal me interesa que sea desde un lugar de la no asimilación, preservando lo individual, preservando quizás el carácter contestatario, un cierto carácter de desobediencia, ¿no? Que al final precisamente yo creo que dota ese gesto de politicidad personal, de lo individual. Y vamos a comenzar con un vídeo, con un fragmento, un clip de una película que se llama Grey Gardens, rodada en el año 75. Perhaps I dream too much alone.
You cannot guess what loveliness belongs to you. If you would dance, we'd have a chance to share it too. I am not gay enough to share a waltz. Tonight I boast one of my most unhappy faults. I dream too much, but if I dream too much, I only dream to touch your heart again. I close my eyes to see your hand, your smile, your joy in loving me. We dance and sing, we steal a touch of spring. I dream of everything we two have known, and yet my dreams have shown. Perhaps I dream too much alone. We dance and sing, we steal a touch of spring. I dream of everything we two have known, and yet my dreams have shown. Perhaps I dream too much alone. Perhaps I dream too much alone. Este es un clip del final de la película. La película se titula The Bells of Grey Gardens, rodada por los hermanos Maysles en 1975. Es un ensayo fílmico, un documental, en torno a la vida de Eddie Beals. La madre y la hija, ambas se llamaban igual, eran dos, tía y prima de Jackie Onassis. Vivían en los East Hamptons, que es una zona residencial a las afueras de Nueva York. La madre estaba divorciada, la hija tenía problemas de esquizofrenia y vivían en un absoluto aislamiento, con una serie de problemas, pues, de problemas mentales, carencias económicas, y aquella casa, pues empezó a dejar de funcionar. Aparecieron animales que vivían con ellas, basura, un jardín que acabó en estado salvaje, mapaches viviendo dentro, que ahora veremos un breve clip en el que aparece uno. Ellas seguían conservando de alguna manera esas maneras de la alta clase americana, seguían conservando, como habéis visto, sobre todo la hija, todas esas ropas, esos antiguos Balenciagas, que ella transformaba en una especie de contramoda, ¿no? O contra alta cultura. La situación de alguna manera fue tan notoria que llegó a los oídos de Jackie O, que tuvo que intervenir, y es cuando, para hacer un poquito de sanitización de la casa y de las vidas, aunque la situación nunca mejoró, y eso fue parte del interés de los hermanos Maysles para rodar este documental. He traído este fragmento porque de alguna manera Eddie Beals, sobre todo la hija, representa este tipo de arquetipo de fatalidad femenina, ¿no? Un arquetipo de lo marginal, ¿no? De cómo precisamente aquello que tuvo una posición de alta cultura acaba llegando a un lugar mucho más bajo.
que de alguna manera se convierten esos arquetipos en elementos contraculturales que curiosamente acaban siendo de gran interés por no coincidir con su tiempo, ¿no? por completamente, es decir, estar al margen, ¿no? Empiezan a ser de gran interés precisamente para artistas, en este caso para estos cineastas. En el caso de Eddie Beale, es un ser que no se deja asimilar. De hecho, tuvieron varios intentos de ser evacuadas de la casa por los departamentos de sanidad del estado de Nueva York, y finalmente pues no lo consiguieron, sobre todo la cantidad de basura que había. Y es muy interesante cómo esta posición marginal, ¿no? Periférica, de no asimilación, llega a ser también una posición de tremendo interés, ¿no? Precisamente porque se escapa de lo normativo, ¿no? Que a mí personalmente siempre me ha interesado porque son precisamente esos lugares donde se generan grietas, ¿no? Y las grietas son sin duda lugares de resistencia y lugares de otro tipo de conocimiento. Es un fragmento más breve que el anterior. Yeah, those boards were awful dry. And you put chemical. Guess you have to have new copper pipes put in. You have to move out of the house, and Buddy will find out, and we'll be arrested yet. You have to get. Este pequeño fragmento me interesaba bastante porque presenta a Eddie Beale dando de comer a este mapache, un mapache que surge de este agujero del interior de la casa. El propio exterior, bueno, pues ya veis cómo está, ¿no? Con esta especie de maleza, ¿no? Que la cubre absolutamente todo. Esa entrada que es una especie como de vórtex, ¿no? Es decir, también de agujero negro, ¿no? Y dentro estos arquetipos, ¿no? Es decir, estas personalidades absolutamente marcianas, absolutamente que se escapan a cualquier tipo de categorización, ¿no? Es decir, muchas veces cuando hablamos de identidades acabamos hablando también de cómo, bueno, de un derecho a normativizar, ¿no? Pero muchas veces esta normativización implica una asimilación, ¿no? Y creo que eso es una pérdida, ¿no? del valor individual, ¿no? En el caso de ellas, desde luego, esta película se convirtió en una película de culto, ¿no? Y que fue un instrumento clave, pues por ejemplo, para... vamos a ver cómo... Por ejemplo, para entender cómo diseñadores como Martin Margiela, por ejemplo, como bueno, pues otro diseñador como John Galliano, ¿no? van a tomar precisamente estos gestos, ¿no? de este tipo de mujeres, en este caso de Eddie Beale, ¿no? que utilizan esa alta cultura transformándola precisamente desde esa individualidad obtusa, abyecta, ¿no? Como estos son ejemplos claves, ¿no? de individualidad y cómo estos diseñadores ya en una época posterior, en los 90, utilizarán estos modelos precisamente, modelos que podríamos llamarlos, no sé, subculturales si queréis, ¿no? Es decir, porque no forman parte del mainstream, ¿no? Varios ejemplos de un modelo de Margiela, otro modelo de Margiela o dos de John Galliano. Hablando de los márgenes, de esos territorios que muchas veces estaban en las afueras de las ciudades, ¿no? O que estaban completamente ocultos, ¿no? Estos lugares, los márgenes, eran un poco lugares entre la ciudad y entre el campo, entre ese campo salvaje, natural, bucólico. Curiosamente traigo esta imagen de las lavanderas de Goya, porque las lavanderas lavaban en las afueras de Madrid, al lado del Manzanares. Curiosamente, eso eran los límites de la ciudad, ¿no? Donde, digamos, la ley no llegaba
del todo, y no era todavía, es decir, el lugar del salvaje total. Curiosamente son las zonas, por ejemplo, donde aparece la prostitución en Madrid, y de hecho esta obra de Goya se ha interpretado precisamente como una alusión a la prostitución, ¿no? En el medio ese personaje femenino, que sería la gran madame, y en los laterales estas otras dos chicas, una durmiendo, echando la siesta al lado del carnero, ¿no? Es decir, hay una especie como de diferencia de edad bastante evidente, bastante clara. Quizás, es decir, los cartones presenten esos lugares, aunque estuvieron destinados para los dormitorios y salones del rey, pero planteaban esos lugares, esas acciones del pueblo, ¿no?, a los cuales pues muchas veces la propia nobleza o la propia monarquía no tenía acceso, ¿no? Creo que estos lugares marginales o estos lugares periféricos, precisamente por estar siempre en las afueras, permiten estos otros comportamientos, ¿no? Estas otras posibilidades de cómo el cuerpo se sale precisamente de la norma, de lo correcto, para experimentar otras cosas que muchas veces son consideradas, bueno, pues un poco, como dice el término inglés, outlaw, fuera de la ley, ¿no? Habría que barajar muchas veces hasta qué punto de la normalización o el correctismo es una pérdida precisamente de la libertad individual, del gesto individual. Antes comentaba las grietas, ¿no? El asunto de las grietas, que a mí siempre me ha interesado mucho. Estos son simplemente una colección de imágenes que voy a mostrar, imágenes documentales de fábricas, la periferia de Madrid, esta concretamente está en Alcalá de Henares, una fábrica abandonada, destruida, donde solamente queda el solar y algo de escombros. Y me interesó muchísimo hablando precisamente, es decir, pensando precisamente en esa idea de lo marginal, ¿no? y de la grieta, cómo la vegetación, ¿no?, un poco como metáfora, empieza precisamente a abrir, ¿no?, a abrir espacios, ¿no?, y cómo al abrirlo las grietas se engrandecen, se convierten en grietas más grandes, ¿no? Yo me pregunto si desde el punto de vista educativo, ¿no?, quizás en la educación habría que plantearse eso, ¿no? Es decir, yo sé que existen programas que de alguna manera están normalizados por el ministerio, por los departamentos responsables. Es decir, ¿qué sucede si precisamente en esos programas, es decir, en un sentido contracultural, ¿no?, es decir, generamos estas grietas, ¿no? Es decir, casi como elementos agitadores, ¿no?, que permitan al individuo, al estudiante, en este caso, rehabitar, reconquistar, ¿no?, es decir, reindividualizar la experiencia personal, ¿no? Es decir, generando uno mismo aquellos conocimientos, aquellas necesidades que uno tiene. Al fin y al cabo, las grietas son siempre esos lugares un tanto incómodos, ¿no?, que uno se acaba metiendo fruto de una curiosidad, fruto de una necesidad, ¿no?, por acceder, ¿no?, a otro tipo de lugar oculto. Y estas imágenes que vais a ver, pues es muy interesante como en una pequeña grieta empieza a aparecer una pequeña planta y a continuación aparecen más, la grieta se va abriendo y de repente tenemos ya árboles creciendo en estas grietas, ¿no? No sé si esto puede ser una metáfora de cómo, digamos, es decir, plantear ciertas ideas, ¿no? Es decir, a la hora de insertar contenidos, a la hora de permitir al espectador, al estudiante, reconquistar esos territorios. Otro ejemplo, veis las grietas en la parte de abajo, estos son, chopos, sauces, ¿no? Es decir, esto creo que era una fábrica, la fábrica Teca, me parece, que desapareció hace 10, 15 años, no estoy muy seguro, y en este periodo de tiempo el propio carácter indomable, ¿no?, es decir, individual de lo natural ha ido reconquistando ese territorio, ¿no? Y además lo reconquista con una fiereza, con un salvajismo, con un ímpetu. Comento todo esto, es decir, porque quizás es la manera también de que los individuos
personalicemos muchísimo más, es decir, nuestra experiencia cognitiva frente a conocimientos que ya nos vienen dados o impuestos. En torno a estas ideas, muestro aquí una obra que es una colaboración con un amigo, con Jorge Diezma. Es una pintura, es un políptico de varias escenas pseudo-campestres. Es una pintura al óleo, ¿no?, de 6 paneles, aproximadamente unos 5 metros por 2 metros de alto, que se presentó hace unos años. A partir de fotografías documentales, de escenarios precisamente un tanto periféricos. Prácticamente todos estos son escenarios, lugares en la Casa de Campo de Madrid, lugares que aluden a zonas de cruising, de prostitución, tuberías, algunas de esas, como la que veis en el centro, es una tubería de alguna conducción de la época de Carlos III, pero que parece una especie como de pequeño agujero anal, ¿no?, por donde exuda precisamente toda esa especie de actividad humana, ¿no?, que surge en estos lugares, ¿no? Lugares que son un tanto escondites, ¿no?, lugares intermedios entre los centros de las ciudades y los lugares habitacionales, que son pequeñas paradas para ciertas necesidades que muchas veces están un poco fuera precisamente de lo normativo, ¿no?, de ciertas estructuras, podríamos decir, familiares a veces, ¿no?, de cierto correctismo, ¿no? En paralelo a este proyecto hice otro, no, esto es una propuesta que nunca se llegó a realizar, planteando esta idea de paisaje, de anarcopaisaje, que es un zarzal, ¿no?, en el contexto urbano. Es decir, esta idea de paisajismo en mitad de la ciudad, de un zarzal. Un zarzal es una estructura de una planta salvaje, una planta indomable, de tremenda exuberancia cuando está en flor, cuando da fruto, pero también es un nido efectivamente de vida, pero es también ese lugar de escondite, ¿no?, de nido de ratas, ¿no?, de nido de maleantes, ¿no?, evidentemente un tipo de paisaje. Muchas veces el jardín se ha entendido como una metáfora del comportamiento, o el jardín como lugar donde la naturaleza es reglada, ¿no? Es decir, me pregunto qué pasaría, ¿no?, con un jardín, por llamarlo de alguna manera así, en mitad del contexto urbano, ¿no? Es decir, hasta qué punto esto elicita ciertos comportamientos o no, hasta qué punto esto es una imagen, ¿no?, de aquello que no se puede dominar, ¿no? Las zarzas, por más que las cortes, rebrotan y crecen por todas partes. Y desde luego, es decir, fomentan una tremenda riqueza de vida, ¿no?, pero también, como decía antes, son lugares, es decir, de escondites, ¿no? Al ser lugares de escondites y lugares de alguna manera de ocultamiento, donde el cuerpo se puede ocultar y por lo tanto no exponerse públicamente, aparece también el ámbito de lo privado, ¿no?, o de ciertos comportamientos privados que no son tan, es decir, correctos dentro, digamos, de ciertas normativas de pudor, de ciertas normativas del ciudadano. Aquí presento una obra de un dúo danés, una pareja que son Elmgren and Draxet. Es una estructura, es un pabellón titulado Powerless Structures, que es una serie que desarrollaron a lo largo de los años 90. En este caso es un pabellón insertado en mitad de un parque. Hay varias versiones de él hechas en diferentes lugares. Creo que una de las primeras veces que se instaló en Münster, no estoy muy seguro, en Münster Sculpture Project.
Y dentro de este pabellón aparecieron una serie de, digamos, de paneles con descansillos, pequeñas baldas, agujeros que aluden al Glory Hall, ¿no? A estos lugares, digamos, de interacción, principalmente entre hombres homosexuales, ¿no? Que permiten un cierto anonimato. Me interesaba sobre todo decir cómo este tipo de propuestas que se insertan en el espacio público en formas aparentemente inocuas, ¿no? Internamente, ¿no? Plantean un conflicto, ¿no? Un conflicto precisamente entre lo público y lo privado, ¿no? Es decir, hasta dónde llega, es decir, hasta dónde debe de llegar la corrección pública en ciertos comportamientos, hasta dónde y dónde empieza lo privado, ¿no? Otra obra que quizás también cuestiona o quiebra esta problemática entre lo público y lo privado es esta escultura de Robert Gover, son 3 urinarios. Hay una cierta alusión, evidentemente, al urinario de Duchamp, un urinario producido industrialmente. En este caso, Gover hace cada una de estas 3 urinarios a mano, son obras individualizadas, con imperfecciones. Si las miráis cuidadosamente, pues las 3 son diferentes, ¿no? Ya hay un proceso de individualización, ¿no? de ese urinario duchampiano. Pero no son urinarios funcionales, evidentemente. Pero le había traído esta pieza, a esta obra, a esta presentación, sobre todo por cómo cuestiona el espacio de la masculinidad y cómo ésta se construye, ¿no? Al margen de que no sean funcionales, cuando vemos o tratamos de visualizar ese posible uso de estos urinarios y la proximidad existentes entre ellos, me preguntaba cómo se construye el deseo de masculinidad, cómo se construyen y se problematizan diferentes deseos de masculinidad que pudieran acontecer en un escenario como este. De hecho, para la mayor parte de los hombres en este auditorio habréis comprobado que en muchísimos urinarios públicos o baños públicos cada vez es más claro la separación, ¿no? Es decir, la intimidad, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque evidentemente son situaciones en las que se producen diferentes deseos que responden a diferentes masculinidades y ahí hay una serie de conflictos ahí, ¿no? Es decir, porque en la mirada que ejecutamos, en la mirada que construimos hacia el otro, esa mirada es política, ¿no? Y muchas veces hay conflictos entre esas miradas, ¿no? Cuando uno mira al otro, a lo mejor ese otro no responde de la manera que uno querría o viceversa. Hemos hablado un poquito de ese carácter público, ¿no? De ciertos comportamientos que pueden ser problemáticos. Me gustaría ahora irnos hacia el lugar de lo privado, ¿no? Lo privado, llevándolo al lugar de la pintura como algo mucho más interno, como un gesto más dedicado, digamos, y hecho desde el interior. Y he traído algunas imágenes de un pintor de Los Ángeles, Larry Pittman, que tuve la suerte de tomar clases con él. El trabajo de Larry Pittman se inscribe en esa idea de pintura privada, de acto privado, de dedicación prácticamente de la mano hacia el plano del cuadro, ¿no? Y sobre todo una dedicación que plantea una categoría para nada heroica, ¿no? Es decir, una categoría que habla de lo ornamental, habla de la pluma, ¿no? Hay una anécdota muy bonita de Larry Pittman cuando era pequeño que nos contaba. Él nació en Colombia y se fue a vivir con sus padres a Estados Unidos y tenía 2 pollitos pequeños. Entonces él insistió que se tenía que llevar los pollitos a Los Ángeles y los preparó en una jaula y junto a la jaula les hizo un pequeño equipaje
una pequeña mochila en la que iban la ropa de los pollitos que le había pedido a su tía que hiciera unos pantalones, unos patuquitos, ¿no? Como lo que tienen los niños, ¿no? Esa idea, digamos, de ornamentar, de decoración, ¿no? Que habla sobre todo, yo creo que de otras categorías, ¿no? En este caso, otras categorías pictóricas, ¿no? Otro tipo de gesto, ¿no? Es decir, mucho más interno, es decir, mirando más hacia el interior, para nada heroico, ¿no? Hemos visto la obra de Robert Gover, que habla de una masculinización mucho más exterior, ¿no? En este caso, es decir, el trabajo de Larry Pittman habla de otro tipo de masculinidad, de efeminamiento, ¿no? En el gesto. Es decir, comento todo esto un poco también pensando en cómo esto se puede trasladar al aula, cómo eso se puede trasladar, no necesariamente en términos de arte, pero en términos de comportamiento, ¿no? Es decir, la valorización precisamente en este caso de la pluma, de lo ornamental, ¿no? de esa construcción del individuo desde otro lado, es decir, mucho más, performativo también, que muchas veces ha sido denostado como, es decir, algo que no es correcto o que no es masculino, ¿no? Evidentemente en el trabajo de Larry Pittman hay muchísimas alusiones, ¿no? Es decir, a lo homosexual, al cuerpo, a clichés, ¿no? Es decir, que todos conocemos, como en este Fuck Me, ¿no? Es decir, la idea de lo aceitado, ¿no? A lo ornamental, como veis en toda la parte de arriba, ¿no? Con todo ese tipo de pintura, de pequeños gestos, ¿no? De casi una especie de encaje, ¿no? Es decir, esto me parece que es interesante porque no solamente desde el punto de vista pictórico, por esas categorías de las que hablaba, pero sobre todo desde el punto de vista de cómo, el amaneramiento, ¿no? Como categoría en lo individual debe y tiene que tener la misma validez que otro tipo de gestos que pudieran entenderse, es decir, pues como más corporativos, ¿no? O más estándares o más normativos. Otra obra de Larry Pittman, donde quizás lo que reina es un lugar de absoluto poliformismo, ¿no? De formas que inundan el espacio por todas partes, formas que se mezclan, que se contaminan, esa alusión a los líquidos, ¿no? Desde luego, el terreno, digamos, de lo contaminado muchas veces es un lugar tremendamente rico, ¿no? Es decir, que permite precisamente una diversidad de formas, de comportamientos, de entender la construcción del sujeto desde un lugar muchísimo más amplio y no monolineal. Otro políptico, todas estas son obras de amplio tamaño. Esta curiosamente estuvo en Documenta, en Kassel, hace unos años, ¿no? Y en todas ellas se inscribe, son obras, una especie de palimpsestos, ¿no? Donde, hechas a partir de una cultura popular, donde se inscriben formas, textos con muchísimas alusiones, ¿no? También a toda una jerga muchas veces gay, masculina, homosexual, heterosexual, ¿no? Donde todo convive de alguna manera. Hablando de ornamento, de amaneramiento, de plumas, de escuela, de institución. Perdonad, se han juntado las palabras, en mi ordenador, en el Mac estaban separadas y aquí por alguna razón se han juntado. Pero bueno, son los agentes externos que, como decía Nacho Criado, acaban terminando las obras o las cosas. Voy a mostrar unos clips, 3 o 4 clips de otra película, otro ensayo fílmico que se llama Paris is Burning, rodado en Nueva York en los años mediados de los 80, tremendamente interesante, ¿no? Ese Nueva York de esa época es un lugar emblemático. Es la época de Studio 54, Studio 54, una discoteca donde acudía todo el mundo, donde los cuerpos de quienes asistían se movían de una manera completamente libre, donde era un lugar casi de exploración, de experimentación, donde acudían gente del mundo del arte,
gente que no era del mundo del arte, que venía de los barrios pues, más pobres de Harlem. Y en ese contexto de ese Nueva York de esa época surge esta filmación que se presentará en los años 90, se convertirá de nuevo en una película un poco de culto, también es un ensayo documental, es un ensayo fílmico, donde, como veréis, las comunidades afroamericanas y puertorriqueñas desarrollan una especie de pequeñas escuelitas en locales que seguramente alquilaban o locales que no está muy claro, es decir, qué tipo no eran locales institucionales, y donde todos estos chavales, la mayor parte de ellos trans, empezaron a, digamos, a desarrollar de una manera mucho más libre, a construir su cuerpo, ¿no? Precisamente desde esa idea de lo ornamental, de la forma libre, del amarramiento, y que curiosamente luego, como pasaba con Eddie Beale, ¿no? Van a ser lugares de donde el mainstream acabe tomando información. Vais a ver ahora estos clips y seguramente os van a recordar algunos vídeos de Madonna. De hecho, ella acabó contratando a muchísimos de los bailarines, ¿no? Con los que trabajó en este tipo de sitios. Perdón. Going to school, elementary, high school, college, not here. School. Looking like a girl going to school. Do she look like a girl going to school? Vamos a ver algunos más a continuación. Lo interesante es que Paris is Burning se enfoca precisamente, es decir, en una población que no tenía una visibilidad, estoy pensando tan amplia como podían ser, digamos, las clases las clases blancas, clases medias de Manhattan. Estoy pensando esa comparación entre el maricón de Goya, cómo visibiliza, como comentaba Carlos anteriormente, es decir, personajes que no aparecen en los grandes cuadros. Going to school. Este no es el que quiero ver. Vamos a ver. Couldn't be a Las Vegas showgirl, and one couldn't put on a stack of feathers and a big headpiece. So they made the categories for everybody. That's what really made the balls change. So there was more involvement. Everyone that goes to one of these affairs now damn near participates. Eventually, over the course of a year's balls, they've all walked the runway in some category or another. Either you've got a nice body, or you are very fashionable, or you're very pretty, or you're very real looking, but there's always something there for everyone. And that's what keeps them all coming. And it's like in nature. I'm such a nature fan. The young ones are always bucking to move the old bulls out of the way. That's why they change. Go through all these mad categories that I never can stay awake for. Para mí es muy interesante cómo esta propuesta no, lo que está pasando en estos lugares no surge desde lo correcto, sino desde la afirmación de lo individual, ¿no? De un individual que muchas veces no coincide con las normas. Hoy en día, curiosamente, incluso en la propia normalización, ¿no? Desde el ámbito educativo parece que tendemos a que todos nos respetemos, evidentemente, a que todo sea correcto, pero también a asimilarnos a un cierto modelo que elimina, curiosamente, muchísimas individualidades. A house, let's see if we can put it down sharply. They're families. You can say that, they're families. For a lot of children who don't have families. But
This is the new meaning of family. The hippies had families, and no one thought nothing about it. It wasn't a question of a man and a woman and children, which we grew up knowing as a family. It's a question of a group of human beings in a mutual bond. You know what a house is? I'll tell you what a house is. A house is a gay street gang. Now, where street gangs get their rewards from street fights, a gay house street fights at a ball. And you street fight at a ball by walking in the category. The houses started because you wanted a name. The people that the houses are named after were ball walkers who became known for winning. Work, Paris, to free. Work, Paris. After the first few houses were started and named after people who had won trophies, they also would create houses. Like a new group of kids would just create a house. Then they'd work at building its name up, which worked. The House of Extravaganza, the House of Saint Laurent. Ovenes, Pendarvis, Adonis. Lame. Pendarvis, Saint Laurent, of course. En este fragmento hablaban de esa idea de casa, de familia, de la construcción de ese otro lugar, ¿no? Muchas veces la mayor parte de estos chicos y chicas pues eran chavales de la calle, ¿no? Y que no tenían familia o directamente habían sido pues prácticamente expulsados, ¿no? Pues porque no coincidían, porque no formaban el tipo de vida que querían llevar y de identidad que querían construir estaba muy alejada de esa norma, ¿no? Yo me pregunto ahora mismo, es decir, cómo si este tipo, digamos, de individualización del cuerpo, de los gestos, cabe o no cabe, ¿no? dentro sobre todo de la educación, ¿no? Es decir, hasta qué punto esto es un ejemplo que podría ser un modelo o no lo es, ¿no? Vamos a ver uno más, perdón, no es este. Voguing is the same thing. It's like taking two knives and cutting each other up, but through a dance form. Pop, dip, spin, bowl, dip, pull, turn it out. Voguing came from shade because it was a dance that two people did because they didn't like each other. Instead of fighting, you would dance it out on the dance floor, and whoever did the better moves was throwing the best shade, basically. No touching, neither one of you. If you touch, I'm chopping you. I'm telling you right now. You could take the pantomime form of the Vogue. This is what generally sometimes I do, is I make my hand into a form like a compact or makeup kit, and I'm like beating my face with blush, shadows, or whatever to the music. Then usually I'll turn the compact around to face that person, meaning like almost like my hand is a mirror for them to get a look. Then I'll start doing their face because what they have on their face right now needs a dramatic makeup job. So voguing is like a safe form of throwing shade. Paris, to free. Work, Paris, to free. Work. What right is with you? Don't knock off this Paris. Bring it to the judges. Judges, get into the form and the style. Word. Let's hear it for her, The name was taken from the magazine Vogue because some of the movements of the dance are also the same as the poses inside. Estos vídeos, estos cuerpos, estos gestos quizás nos devuelven al lugar de lo público y cómo estos cuerpos en movimiento libre se insertan en el espacio colectivo, añadiendo
una diferencia de comportamiento, ¿no? Una diferencia que habla de otra manera de entenderse a sí mismo y de ser parte, digamos, del espacio público. En España, curiosamente, también tenemos un ejemplo muy interesante, muy notable, un ejemplo híbrido que cabalga entre ese comportamiento exteriorizado, arte, performance, que es el de Ocaña, el de José Pérez Ocaña, es decir, un artista multidisciplinar, pero que de luego nunca formó parte de una manera comercial o del mundo del arte. Es un artista que vivió de origen andaluz, pero que desarrolló la mayor parte de sus acciones, intervenciones en Barcelona. Hay una película sobre él rodada por Ventura Pons, ¿no? que creo que se titula Ocaña intermitente. Ocaña paseaba por las Ramblas, ¿no? de Barcelona a finales de los 70, de los 80, precisamente insertando ese gesto, ese gesto de amaneramiento extremo, un gesto que habla de otra categoría, ¿no? Un gesto ornamentado, un gesto que quiebra precisamente el status quo, ¿no? Que quiebra, es decir, la correcta manera de estar en público, de comportarse. Es interesante cómo ese cuerpo privado se exterioriza, se inserta en el espacio público y contamina el espacio público haciéndose presente, ¿no? De alguna manera en el itinerario hemos planteado algo parecido, sin ser tan audaces, pero insertando esas otras cartelas con una serie de datos que hablan de personas, de protagonistas, de artistas, ¿no? y de hechos. A veces hemos visto, digamos, al individuo celebrándose a sí mismo. Hay situaciones en las que los cánones, los modelos son tremendamente opresivos. Aquí se me ha colado una forma esférica que la verdad es que no funciona bastante bien con la escultura de Donald Judd, que también ha mostrado una muy parecida estrella esta mañana, Estrella de Diego. La escultura de este lado, perdón, de ese lado, es una típica construcción de Judd. Donald Judd pertenece a las corrientes minimalistas. Es un momento donde este movimiento casi se impone como canon, ¿no? Y un canon del cual es difícil escaparse. Es un movimiento fundamentalmente americano, estadounidense, de hombres masculinos, hombres heterosexuales, donde prácticamente no caben grietas, ¿no? o es complicado agrietarlas, ¿no? ¿Qué pasa si queremos formar parte de este mundo, en este caso de ese mundo del arte o de otros mundos parecidos, y queremos escaparnos? Pues para ello he traído, la imagen anterior es también otra pieza de Judd, ¿no? He traído esta pieza de Judy Chicago, ¿no? Un artista que sería, con el paso del tiempo, digamos, una de las grandes figuras en torno, digamos, a los discursos feministas. Esto es una obra muy temprana, una obra que es ciertamente parecida, ¿no? Es decir, a las obras de Judd, ¿no? o a las obras de Robert Morris, pero en las cuales ella establece una diferencia, ¿no? Es decir, ¿qué espacio Judy Chicago tiene que generar precisamente para individualizar su trabajo y tener un espacio y de alguna manera también contestar de otra manera a sus compañeros hombres, ¿no? Bueno, pues de una manera muy sencilla, Judy Chicago utiliza formas muy parecidas, que simplemente pinta de otros colores, colores que son colores pasteles, ¿no? Colores que hablan de otras categorías, de otros gestos, ¿no? Esos azules celestes, ese amarillo plátano, ese rosa
pálido o ese naranja salmonado, ¿no? Evidentemente, ahí, es decir, la artista tuvo que encontrar precisamente ese pequeño quiebro, ¿no? Para, de alguna manera, no asimilarse completamente a lo que sus compañeros hombres decían, pero, por otro lado, es decir, tuvo que de alguna manera adoptar, ¿no? ciertos lenguajes, ciertas formas, quizás para formar parte de ese mundo, porque si no, posiblemente pues este trabajo jamás hubiera tenido ningún tipo de visibilidad, ¿no? De hecho, el trabajo minimalista de Judy Chicago es un trabajo bastante desconocido, que se ha incluido recientemente pues, en algunas exposiciones, más bien digamos, de minimalismo, de formalismo, pero que muchas veces no se ha asociado, ¿no? a ese principio, digamos, de arte en la época del feminismo, ¿no? y cómo estas artistas empiezan a quebrar, ¿no? a través de estructuras masculinas, precisamente quebrar esos discursos. Una obra de Morris. Y otro ejemplo con el trabajo de otra pintora, Agnes Martin, que prácticamente trabaja en un lugar muy parecido. Es una pintora americana de los años 70, finales de los 60, principios de los 70, que murió hace unos poquitos años, que desde este lugar también del minimalismo lo individualiza, permanece en él, es decir, casi una especie de torre de marfil o armario de marfil, porque desarrolló un trabajo, es decir, que podía entroncar con el de sus compañeros hombres, pero un trabajo con otro tipo de sensibilidad, ¿no? Un trabajo que planteaba otros colores, unos colores precisamente que no eran necesariamente heroicos, ¿no? Es decir, que no eran necesariamente brillantes, ¿no? Y una manera, como hacía Robert Gover en esos unitarios hechos a mano, donde las líneas no son perfectas, mientras que sus compañeros hombres siempre tendieron, es decir, pues el caso de Calandré, de Morris, de Jad, a un trabajo donde hay una perfección, ¿no? Hay un canon, precisamente en el caso de Agnes Martin, ¿no? A pesar de que sigue, digamos, esta idea, digamos, de retículas, ¿no? Pero son siempre dibujos, pinturas hechas a mano, donde aparece, de nuevo, como en el caso de Larry Pittman, ese gesto personal, ¿no? Es decir, esa individualización. Y desde ese lugar del armario, que a mí también personalmente me interesa bastante, el armario yo creo que es un lugar privilegiado, es un lugar de resistencia. Hoy en día parece que el armario no está no bien visto, pero sí permite de alguna manera el ocultarse y desde el ocultarse ver, ¿no? Bueno, aquí os voy a enseñar unas breves imágenes de una pieza que realicé en el año 99, precisamente en torno a la idea del armario, en la cual, en una ikastola en Donosti, hice una serie de ejercicios con los chavales. Eran años difíciles en el País Vasco, a nivel de terrorismo, a nivel también de la instrumentalización digamos, del Estado autonómico, de los discursos, ¿no? Es decir, de las identidades, ¿no? de cómo uno individualizarse o no, porque eso suponía el estar fuera o el estar al margen. Y planteé prácticamente un ejercicio a los alumnos en el cual básicamente les pedí que se escondieran allá donde pudieran dentro del aula escolar. Yo me salí de la clase y entré de nuevo a los 5 minutos y fotografié, aunque yo no tengo formación de fotógrafo, más bien diría construí una serie de imágenes que ya de alguna manera había previsto visualmente antes de hacerlo, a título individual, y bueno, pues fotografié, hice esta serie que son 20 imágenes. No os voy a enseñar todas, pero bueno, aquí veis un poquito casi toda la serie. Hay algunas más, de hecho. Estas son las producidas, pero habrá otras 20 más, ¿no? Es decir, que nunca se llegaron a editar y que, bueno, pues plantean esa especie de negación, ¿no? del estudiante al espectador, ¿no? Es decir, solamente vemos piernas, algunos brazos, algún ojo entre cajas, ¿no?
como esa caja amarilla, entre la caja y la silla aparece el ojo de un estudiante. Es también, de alguna manera, decir un no al espectador, un no a la institución, es decir, el reservarse en ese espacio interno, un espacio quizás de protección, un espacio, digamos, donde uno mantiene, es decir, un cierto grado o un cierto nivel de poder, de individualidad. Hablando de otro proyecto que realicé en el año 2011, cuando volví a España, un proyecto que en el Espai d'Art de Castellón, que es un centro expositivo, bueno, un tamaño medio, y pensando en el armario y pensando a veces en la necesidad de hacer gestos, ¿no? Es decir, precisamente para pronunciarse individualmente, recordé el manifiesto futurista de Marinetti de 1908, creo que publicado en el 1909, en el que Marinetti y otros artistas futuristas hablaban de sustituir el pincel, de sustituir el hecho pictórico o el pequeño cincel con otro tipo de gesto, ¿no? Para, de alguna manera, insertar la acción del artista, ¿no? En este caso, bueno, es un pequeño dibujo que luego acabó transformándose en una pieza que voy a mostrar a continuación, y ya con esto termino, en el cual, bueno, pues planteé esta idea de agujerear la institución desde el exterior, de alguna manera fistear, ¿no? La mano es un sentido, ¿no? que ayuda quizás a conocer, ¿no? A conocer lugares internos, lugares a los cuales no tenemos acceso con la vista, ¿no? Entonces me parecía interesante plantear a la institución esa acción, ¿no? Y ver qué pasaba. Bueno, ver primero si se podía realizar o no se podía realizar, que eso fue complejo de hacer a nivel institucional, ¿no? Hicimos una serie de inserciones, ¿no? Dentro del espacio del propio museo, con este tipo de agujeros, curiosamente no hechos por mí, sino hechos con niños, ¿no? Es decir, de varias escuelas de Castellón, ¿no? Agujeros donde luego los críos entraban, salían en esa especie como de vuelta al útero, ¿no? Agujeros que luego sirvieron para hacer una serie de performance, ¿no? con perros, ¿no? de una perrera que se llevaron allí, y que finalmente tuvieron también otro agujero en el exterior, que es al que anteriormente aludía con ese dibujo de la mano. En este caso, finalmente, y después de muchas conversaciones, ¿no? con la propia institución y las autoridades de las cuales dependía el SPY, bueno, pues se me permitió en un lateral del edificio agujerear el museo, accediendo a él desde la calle, ¿no? A un espacio que era un espacio no reglado, porque era un espacio al cual solamente se podía acceder desde afuera, ¿no? Cuando tú entrabas al museo veías un cubo al que no tenías acceso, solamente podías acceder desde afuera, una especie como de cuarto oscuro, un espacio no reglado, ¿no? Precisamente fuera de esas normas, fuera de esas reglas, un espacio que estuvo abierto 24 horas durante los 4 meses que duró la exposición, un espacio que inicialmente se me pidió que tenía que estar monitorizado, se colocaron una cámara de vigilancia, una cámara que evidentemente duró 2 días, es decir, porque allí este lugar era visitado por muchísimas personas, ¿no? Es decir, durante la noche, por chavales, por mendigos, gente que no tenía dónde dormir, por perros callejeros, por el polvo de la calle, y evidentemente pues por más cámaras que ponían, pues la gente inmediatamente las quitaba, ¿no? Fue problemático hacer toda esa negociación con la institución, porque al fin y al cabo planteaba no solamente horadar lo que significa, es decir, la pared de un espacio museístico, pero es decir, dejar ese espacio, digamos, sin un control por parte de la institución. Curiosamente, y con esto ya termino, el museo tiene sus programas educativos, y curiosamente cuando hacían las visitas con los niños y se les invitaba
a recorrer la exposición por dentro y luego por fuera, ¿no?, para ver el exterior del edificio, cuando los niños de 8, 9, 10 años encontraban esta entrada, este agujero, y de repente dentro no había nada excepto la oscuridad, el comportamiento de los niños no era de miedo, no era un comportamiento moralista, era una especie de jolgorio, de lugar libre, de una especie como de vuelta al útero. Y con esta imagen pues concluyo mi presentación. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Álvaro. Bueno, pues ahora vamos a pasar a esa otra parte del programa en el cual hemos invitado con mucho gusto a la Asociación de Familias de Menores Transexuales